Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Ahí donde estamos, vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 23. Amén. Y damos la bienvenida. Amén. A aquellos hermanos que también se están conectando, aquellos que quizás no han podido alcanzar y llegar a este lugar, y aquellos también que son fieles también en las naciones, también que también escuchan la palabra del Señor, amén, y que el Señor también use la vida de cada uno de nosotros, amén, amén, para bendecirte a través de la palabra de Dios, y esta palabra sea de levantamiento, amén. Marcos capítulo 5, vamos a compartir el estudio. ¿Todos trajeron Biblias? Amén. Amén. Desde el tiempo de la alabanza, el hermano René es el que está bien despierto. Amén. ¿Todos han traído Biblias? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y justo vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Amén. No, igual hay fuerzas, aunque también no hemos desayunado, pero seguimos ahí, amén, o muchos también han desayunado, así que compartimos lo mismo, amén. Marcos 5, 23, leamos, amén, leamos desde el verso 21, amén, dice así la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa de que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, también, Señor, queremos encomendarnos a ti en este momento, Señor, para poder, Señor, mi Dios, compartir tu palabra, escudriñarla, mi Dios. Pedimos, Señor, que tú, Señor, mi Dios,
puedas traer templanza a nuestro corazón, Señor amado, puedas traer paz, Señor, a nuestra vida, Dios. Ayúdame a exponer fielmente tu palabra, Señor, y pido, Señor, que tu Espíritu, Dios, pueda guiarnos a toda verdad, Señor. Llevamos cautivo a tu obediencia a Cristo todo lo que se levanta contra tu conocimiento, y en el nombre de Jesús, Señor amado, hoy, Señor, sometemos nuestro corazón y espíritu al tuyo, Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Talita Kumi. Dile, niña, a ti te digo, levántate. Es bien interesante, amados hermanos, que esta palabra levántate, amén, es la misma palabra que se usa para resurrección. Claro, aquí está haciendo el Señor un milagro, y es interesante que también hay dos eventos paralelos en esta porción de la palabra. Pero hay situaciones donde vamos a llegar donde, como por ejemplo, y damos el ejemplo, solo nuestro hermano René dice amén. Entonces significa que hay muchos que todavía hay situaciones que no te están permitiendo entender de qué trata la resurrección de Cristo. ¿Qué logros Jesús tuvo en aquella cruz y logró, y valga la redundancia, para nosotros? Es decir, si nuestra forma de vivir no es como la de un resucitado, hermanos, todavía seguimos muertos, todavía cautivos en nuestros pensamientos. Me gusta mucho lo que decía nuestro hermano Nelson, amén. Decía el Evangelio es sencillo para aquel que lo quiera, amén, recibir, pero difícil y locura para el que no lo quiera comprender, amén. Y si nosotros no entendemos de qué trata la resurrección de Cristo, de qué logros ahora yo tengo en Él, en Cristo, amén, entonces voy a vivir una vida pues de muerto, aunque suene duro, ¿ok? Pero vamos avanzando poco a poco. Miren acá primero que a la mujer de flujo de sangre el Señor Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva. Y después, ¿no?, en el verso 35, tajantemente le están diciendo ahí a Jairo, tu hija ha muerto. En otras palabras, Jairo dice, un principal de la sinagoga, un fariseo. Y creo que en estos domingos hemos estado hablando mucho acerca de nuestro comportamiento como fariseos. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos, también hace o da testimonio de que como fariseos nos comportamos. Pero llega un momento donde situaciones suceden donde este fariseo rogó a Jesús. Dice ahí, rogó y le dijo, le rogaba mucho, dice el verso 23, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y me llevaba el Espíritu aquí a comprender un poco por qué llega un momento donde llegamos a rogar. Es decir, se rompen nuestras estructuras, se rompen ese orgullo, ese ego que nosotros tenemos y le decimos, Señor, te necesito. O decimos, sabes, me arrepiento, no debí haberlo hecho. Es decir, hay situaciones donde el Señor quiere y nos pone en situaciones para que podamos comprender que debemos levantarnos. Vemos aquí en este fariseo, en Jairo, amén, que se están rompiendo sus estructuras, y por más fariseo que se haya comportado, pues vemos aquí cómo él está rogando al Señor, es decir, se está quebrando delante de él porque hay una necesidad. Quiero que mi hija pueda ser sana y se salve. Y en esa porción, en la palabra, cuando se hablaba de sanidad, también era una alusión. Cuando Jesús sanaba, metafóricamente se puede decir que hablaba también de una salvación eterna en un contexto judío, ¿ok? Hebreo. A eso no, denota esa palabra sanar y salvar, ¿no? Y dice ahí, ¿no?, que le rogaba mucho y le decía, mi hija está agonizando. Es decir, ese término en griego, salvar, una vez más lo repito, hablaba de liberación espiritual del pecado. Y se interpretaba en un sentido como una sanidad suprema o salvación. Pero en medio de esa situación también hay otro evento. Una mujer con flujo de sangre que dice que había gastado todo lo que tenía. Pero luego, cuando, entre comillas,
Pareciera que Dios no le puso atención a la hija de Jairo, que le estaban diciendo, mi hija está agonizando, y le apretaban, y todavía toma tiempo Jesús de sanar a una mujer con flujo de sangre, de prestarle atención, de ver quién me ha tocado, y todavía escuchar a la mujer que le cuenta toda la verdad, porque en ese entonces alguien que tocaba a alguien de esa condición le hacía inmundo en esa cultura, ¿ok? O también eso lo tomaban muy en serio en ese marco de la ley, amén. Pero ahí le tocan a Jesús y por eso la mujer tiene miedo y le dice, mira, le cuenta la verdad, yo lo hice. Y ahí el Señor le dice, tu fe te ha hecho salva. Y de repente vienen y le dicen, ¿sabes qué, Jairo? Tu hija ha muerto. Ha muerto tu esperanza. Como la viuda de Naín, alguna vez hemos tratado ese tema, ¿verdad? Se ha muerto la esperanza de esa viuda, que quizás solamente su hijo era quien sostenía a esa mujer. O como quizá en tiempos también del libro de los Hechos, ahí se me olvidó el nombre, creo que era de Jope, esta mujer, amén. A ver si alguien se acuerda, que igual era una mujer que vendía púrpura, y toda la gente dice que ahí le apreciaban porque era dadivosa con buenas limosnas y todo ello, pero había muerto también su esperanza. Había muerto también su esperanza, y obviamente ahí Pedro también, con el poder del Espíritu Santo, también resucita a esa mujer. Pero aquí hay que entender, hermanos, que hay situaciones donde Dios nos pone o suceden que Dios está en control, pero ahí es donde el Señor quiere que entendamos que debemos levantarnos de la situación en la cual nos encontramos. Por eso que el Señor Jesús le dice aquí a este padre de familia, no temas, cree solamente. Qué difícil, ¿verdad? Creer aún en medio de la adversidad. Qué difícil creer aún cuando las situaciones están difíciles, cuando pasan situaciones adversas, cuando hay momentos que vivimos en el mundo entero, y decir, ¿crees solamente? Claro que sí. Y hoy, así para que también te dé el adelanto, hoy estamos viendo lo que es la gloria del Evangelio, es decir, la resurrección. Amén. Pero en un sentido de que entendamos que Cristo resucitó, ¿para qué? Para que nosotros también resucitemos juntamente con Él. Jesús no tenía que venir para nacer, amén, del vientre de una mujer virgen, para venir y vivir una vida de 33 años, morir en la cruz y resucitar. Él no tenía que hacer eso, pero lo hizo. ¿Por qué? Para que nosotros podamos comprender que así como Jesús nació, nosotros nacemos de nuevo y somos hijos de Dios. Para que vivamos una vida así como Jesús anduvo, y lo dice la palabra. Para que muramos así como Cristo murió y nosotros muramos y crucifiquemos nuestra carne. Para que cuando Él resucitó, nosotros también hemos resucitado a una vida nueva. Amén. Para que ahora ya no vivamos para nosotros, dice la palabra, como dice 2 Corintios 5, 21, si no me equivoco, que el amor de Cristo nos constriñe, que si Él murió por todos nosotros, ahora nosotros vivimos ya no para nosotros, sino vivimos para aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Entonces, pero si comprendemos, porque es tal vez sencillo allá afuera decir que Jesús resucitó, pero se habla de un Jesús histórico nada más, y se lo toma en cuenta como un solo evento nada más, una Semana Santa en todo un año, pero no una vida santa que agrade a Dios. Se habla de no comer ciertos alimentos, y pues después en todo el año comemos quizá de más, como quizá en estos días, cuando también por gracia de Dios me invitaban a compartir la palabra a un retiro de varones, un pastor muy amado, él decía, Dios nos ha puesto como sacerdotes, pero a veces los jóvenes están sentados en el sofá comiendo y viendo tele y no buscan a Dios. Dios no te llamó a ser sacerdote, te llamó a ser sacerdote. Amén. Por eso a veces nosotros dejamos de comer ciertas cosas, pero después, quién sabe, ciertos días tenemos una infección tremenda, porque esto no se trata de recordar solamente en una semana, se trata de que cada día entendamos que hemos nacido de nuevo, que hemos muerto con Cristo, que hemos sido bautizados juntamente con Él y hemos sido resucitados a una nueva vida. Y cuando habla aquí el Señor, por ejemplo, no es casualidad que en medio de esa charla de Jairo esté esta mujer de flujo de sangre, porque el pueblo de Israel estaba en esa condición.
todo había gastado, pero aún le iba peor. Y Jesús tenía que resucitar ahí, porque cuando Jesús resucita a Lázaro, esa palabra, vamos a verlo ahorita en el griego, habla de anástasis, es decir, una palabra de que seamos libres del error. Ahí el pueblo judío estaban errando mucho. Y Jesús llora, claro que sí, porque no quería, también él se dolía de la muerte. Por eso que después de la resurrección de Lázaro dice que resuelto fue también a morir a Jerusalén. Porque aquí no se habla de un sueño del alma, como a veces una doctrina errada se enseña. No, Jesús vino porque quería que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y que ahora, como Job decía, Señor, después de deshecha esta mi piel, te veré cara a cara. Yo sé que mi Redentor vive, amén, y me levantará y se levantará del polvo. Así decía Job. Creía aún en medio de la adversidad. Creía aún en medio de la enfermedad. Creía aún en medio de toda situación. Y hay situaciones que nos entristecen, hermanos. Hay situaciones que tal vez todavía nos turban. Pero el Señor quiere que vivamos como resucitados, que nos levantemos. Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y es interesante que a una niña tuvo que usar el Señor de 12 años para que comprendamos también esta situación. Me gusta mucho cuando Jesús le dijo a la gente, vayan y denle de comer, porque es importante que nos levantemos. Acuérdate cuando Dios le dijo a Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. A esta niña le faltaba mucho camino todavía por andar. A Elías de la misma manera. Pero a veces nuestras vidas, hermanos, están tan entristecidos que ya no queremos ya vivir. Que ya queremos, no sé, pues, claudicar, queremos ir atrás. Cuando no, el Señor quiere que te levantes. Y por eso permite situaciones y circunstancias para que entendamos también que debemos resucitar juntamente con Cristo y entender de qué trata el que resucitemos. Amén. Por eso que esta mujer de flujo de sangre era la condición espiritual del pueblo judío. Es decir, cómo los religiosos luchaban en sus fuerzas, en su entendimiento, tantos años, teniendo el remedio en sus narices, no lo tomaban y rechazaban la medicina. Teniendo a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías, no podían ellos comprender que Él era la respuesta a todo lo que decía la ley, los salmos y los profetas. Y es muchas veces nosotros no acudimos a Cristo y lo que hacemos es solamente luchar en nuestras fuerzas. No podemos decir que vivimos como en levantamiento o vivimos creyendo en que Jesús resucitó si seguimos nosotros viviendo amando al mundo. Si vivimos todavía haciendo las cosas que agradan al mundo y que me agradan a mí y no las que agradan a Dios. No puedes hablar de resurrección si tu vida no refleja que realmente has resucitado juntamente con Cristo. Amén. Por eso que hay situaciones donde Dios quiere levantarte. Por eso en esa situación Dios quería mostrar de qué tenían que ser levantados del error. Tenían que ver a Cristo. En el tiempo de Lázaro lo mismo. Obviamente Jesús amaba a Lázaro, era su amigo. Y habíamos dicho y habíamos enseñado, seguramente cosas le había mostrado a Lázaro, misterios, porque dijimos que la comunión íntima de Dios es para con los que le temen. Amén. Y Jesús dijo, les llamaré amigos si hacen todo lo que yo les digo. Entonces, amaba a Lázaro, pero sí se ponía triste. ¿Por qué? Por esa condición del pecado que heredamos de nuestros padres, de Adán y Eva. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso logró el pecado que nos separe completamente de Dios. Y Dios se valió de sacrificios en el antiguo pacto para aplicar su ira, para restablecer esa comunión, pero eso no era suficiente. Por eso Jesús dice en Hebreos, amén, que sacrificios, holocaustos no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué agrado de Cristo de poder sufrir ese flagelo de los romanos, ese flagelo, esa vergüenza, esa, ¿cómo decir?, calumnia de aún de los ancianos de Israel para con Jesús. Pero Jesús estaba resuelto a que podamos nosotros tener ya una relación correcta con Dios.
Por eso que murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque ahí ahora Cristo, amén, en ese cuerpo perfecto, glorificado que vamos a tenerlos todos nosotros cuando nosotros también seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, o como decía aquí también mi esposa, cuando ya el Señor llame a su presencia, vamos a tener ese mismo cuerpo glorificado, amén. Así que no nos enfoquemos mucho en nuestras aflicciones. Me agradó mucho la oración de Alina en medio de las ofrendas, porque aún en el mismo espíritu, ¿verdad? Decía, aún en medio de aflicción, podamos seguir confiando en Dios. Qué increíble, ¿verdad? Eso es vida de resurrección. Aún en medio de toda aflicción, seguir confiando en Dios. Amén. Bueno, ahí Jesús después toma a sus discípulos, a los del círculo íntimo, a los que estaban enfocados en el propósito, y bueno, pues todo el mundo estaba lamentando, quizá igual han contratado, porque se contrataban en ese entonces personas que lloren para que sea tal vez más evidente el dolor, pero solamente lo hacían por dinero, ¿ok? Pero bueno, ahí el Señor Jesús les dice, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué? Porque Jesús no acepta la muerte, por eso fue a la cruz para darnos vida, amén. Una vez más lo repito, por eso no existe el sueño del alma. Y en esas palabras el Señor hace notar, amén, que esta niña estaba acostada descansando. Por eso que la gente y la multitud empezó a hacerse la burla de Jesús. Y ahí tomó al padre de la niña, a la madre, a los discípulos del círculo íntimo y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó y anduvo. Qué hermoso cuando el Señor nos resucita y nos dice una y otra vez, levántate, hijo, levántate, hija, y anda. Igual que le dijo al paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda. Esa palabra levántate es la palabra resurrección, es la palabra levantamiento. Por eso que el justo, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el justo, amén. Dios es quien levanta nuestra cabeza, por eso una y otra vez dice la palabra, amén. Erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Dios no nos quiere cabizbajos, aún en medio de tanto dolor y situaciones, amados, sí lloramos, sí doblamos rodillas, pero el Señor quiere que también estemos despiertos, amén, que nos levantemos. Hay tantas vírgenes que se durmieron, ¿verdad?, en la noche. Por eso les decía, ¿no? Hoy día en el culto de resurrección de madrugada, me gustaba levantar a los hermanos. Ya, despierta, levántate, ¿no? A las 3 de la mañana. Porque a veces pasa, ¿no? Que nos quedamos dormidos. Pero qué lindo cuando reaccionaba y decía, ya estoy de pie, ¿no? O un like, ¿no? Ok, pero Dios no quiere que durmamos, quiere que despertemos, amén. Quiere que nos levantemos. Mira en Efesios 5, a ver, acompáñame por favor, abre tu Biblia en Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esto es palabra para nosotros, para la iglesia, para entender de qué trata la resurrección, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Levántate tú que duermes, dice, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y mira cómo andas, dice, de forma diligente, es decir, como sabio, no como necio. Es decir, ahí se demuestra si realmente estoy andando en levantamiento y en resurrección, porque ya Cristo resucitó. Y es evidente, dice que se apareció a más de 500 personas con hechos indubitables, es decir, con pruebas que nadie puede decir, no, Jesús no resucitó. Habíamos visto en estos días esa película también en un contexto, también cómo la gente busca si realmente hay pruebas de que Jesús resucitó, y claro que resucitó. Pero hoy la gente es engañada porque hay ese dicho, ¿no ve? Que hemos leído, que los ancianos sobornaron, la corrupción, el dinero, pagaron a los guardias para que digan que los discípulos robaron el cuerpo del maestro. Y ese dicho, dice, es hasta hoy. ¿Te imaginas? Uy, no, qué terrible, ¿no? Por eso que Tomás también, incrédulo, ahí estaba dudando, ¿verdad? Pero metió la mano ahí al costado, tocó las manos, los pies,
Y Juan explica bien eso también en sus cartas, para que entendamos que el cuerpo de Jesús era real, no era apariencia. Amén. Bueno, ya lo habíamos visto esto. Ok, vamos ya culminando. Amén. Has anotado, ¿verdad? El tema de hoy, ¿no? Vamos a 1 Corintios, por favor, 15. Este es un pasaje y un texto muy antiguo. Y tú ya sabes que estamos estudiando toda la carta a los Corintios. Y aquí habla de forma espectacular cómo el Señor resucitó y aún la vida que tenemos. Amén. Quiero que lo leamos desde el verso 20, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Wow! Mira cómo aquí en esos textos habla de que por Adán, dice, entró el pecado, pero por Cristo somos vivificados. Es decir, por Adán todos morimos porque hemos pecado, pero por Cristo, que es el segundo Adán, ahora nosotros todos vivimos. Por eso que ahí es algo evidente que sí existe la resurrección de los muertos, porque si decimos que Cristo no resucitó, entonces seguimos muertos en nuestros pecados, dice ahí el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, es decir, hagamos lo que queramos. Pero si Cristo resucitó, nuestro trabajo no es en vano, termina aquí también esta carta a los Corintios. Amén. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano nuestra predicación, no es en vano lo que compartimos, no es en vano el sacrificio que le das a Dios, no es en vano el servicio que le das al Señor. Sigue haciendo el bien y segarás en su debido tiempo si no desmayas. No quiere Dios que desmayemos, sino que nos levantemos, que resucitemos. Amén. Y dicho sea de paso, ya estamos resucitados juntamente con Cristo. Amén. Pero no vivimos vidas de resucitados. Vivimos vidas, perdón por decirlo, pero caídos, cabizbajos. Y el Señor quiere que entendamos también todo esto. Amén. Que el Señor ya nos dio vida. Amén. Ha muerto por nuestros pecados. Y también ahora ya tenemos la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, ese cuerpo que Cristo también mostró, dice que Él es las primicias. Las primicias en el sentido, por ejemplo, cuando Jesús muere, amén, muere en el día 14 de Pascua, amén, y ahí también resucita en primicias el día 16 de Nisan o de Abib, es decir, en el calendario judío hebreo, amén. Y el primer día, dice ahí, ya fueron en la mañana tempranito a ver también las mujeres. Es interesante que las mujeres son a veces las que más sirven al Señor, y yo puedo ver eso porque fueron las que fueron corriendo ahí a la tumba a ver al Señor. Pero bueno, entonces ahí resucita Jesús, amén, y al resucitar, pues Él es las primicias de que nosotros también después de Él vamos a resucitar con el mismo cuerpo de Jesús. Y ese mismo cuerpo, es interesante que hasta ahora no nos concibe en la cabeza, traspasa paredes, porque ahí Jesús traspasaba las paredes y de repente se les aparecía en medio de sus discípulos. También comía. Un espíritu no come y bebe. Era un cuerpo físico, tangible, y ese mismo cuerpo está ahorita a la diestra del Padre, en representación nuestra, abogando por todos nosotros. Amén. Entonces, si tenemos un abogado, un sumo sacerdote, amén, que se compadece de nuestras debilidades, ¿cuánto más nosotros vamos a vivir para Él, sabiendo que el Señor intercede por nosotros? Amén. Entonces, en ese cuerpo humano está ahorita Cristo sentado a la diestra del Padre como representante de la humanidad. Qué hermoso el Salmo 24 para que lo leas también, cómo los ángeles le daban la bienvenida a Jesús cuando resucitó y decía: ¿quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el Rey de la gloria? Jesucristo, Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Amén. Entonces, si entendemos los logros de Cristo, vamos a entender también que debemos vivir vidas de levantamiento. Amén.
Bueno, quiero ir ya culminando, por favor, y quiero ir al mensaje principal, porque quizá hay mucho que decir, amén. Pero veamos en esto. Por ejemplo, la palabra resucitar en griego, cuando vimos aquí en Talita Kumi, ¿sí? Niña, te digo, levántate, es egeiro, que significa despertar, levantar. Literalmente despertarse del sueño. Por eso debemos nosotros levantarnos. Y aquí habla en ese sentido, en ese significado de levantarse por una enfermedad o por la muerte. ¿Qué es lo que te está a ti tal vez presionando para que no vivas? Es decir, como Cristo quiere que lo vivas en libertad. Hay que despertar del sueño, del letargo. Iglesia, de la misma manera, hay que despertar del sueño. Amén. Y hay que volver a las primeras obras. Amén. Entonces, en este significado, en este griego, hablaba de una persona que se reincorpora o se incorpora, se levanta. Eso habla de resurrección. Amén. Es decir, no solamente debemos pensar que alguien debe resucitar cuando alguien está muerto. No, también espiritualmente muchas veces estamos muertos. Aún en la iglesia de una de las iglesias de Apocalipsis le dijo, tú dices que vives, pero estás muerto. Espiritualmente muchas veces podemos estar muertos y el Señor quiere levantarnos porque todavía hay oscuridad, porque todavía hay inactividad, todavía hay ruina, todavía no se están enderezando tus pasos, todavía estás creyendo y confiando en otras posturas, otras doctrinas como el pueblo judío. Pero el Señor te dice, levántate, sal del error, levántate, resucita. Amén. Y la palabra resurrección es anástasis, ¿no? Dijimos que la palabra resucitar también es egeiro, pero la palabra resurrección es anástasis, que es pararse de nuevo. Pararse de nuevo, levántate. 7 veces cae el justo y se vuelve, dice ahí, a levantar. Amén. Por eso también habla esa palabra anástasis de recuperar, salir del error, volver a la verdad. Por eso Jesús lloró ahí en la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad por consecuencia del pecado. Entonces, esa palabra anástasis viene también de un verbo que es anastami o anastamí, que es levantarse, pararse, resucitar, levantarse de nuevo. Y es la palabra que más se usa para la palabra resurrección. Por eso ahí cuando José es avisado por el ángel le dice levántate, o cuando Jesús le dice al paralítico de Betesda también levántate, toma tu lecho y anda, o como en este caso la hija de Jairo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Esa palabra es para que podamos levantarnos. Amén. Y mira qué dice Romanos, capítulo 13, verso 11. Romanos 13, 11. Dice la palabra de Dios. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Sí, algunos están durmiendo. Porque ahora estás más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! Ya estamos crucificados juntamente con Cristo. Crucifiquen la carne una vez más. En Efesios dice la palabra del Señor. Ya no andes en glotonerías, no andes en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas, en envidia. ¿Por qué? Porque si no estamos andando de noche. Y ya dijimos, no somos Batman, no somos el caballero de la noche, somos hijos de Dios, amén. Tenemos que levantarnos del sueño, vestirnos, dice, de las armas de la luz y andemos como de día, honestamente. Por eso una vez más, cuando le damos rienda a la carne y amamos lo que ama el mundo y hacemos lo que agrada al mundo, no estamos viviendo vidas de resurrección. Perdóname, pero no sé, examínate si realmente has nacido de nuevo. Y perdón que sea duro. Pero necesitamos en este tiempo entender de que si vivimos para Dios es porque hemos creído en el Señor Jesús y nos ha hecho nacer de nuevo para ser hijos de Dios, para vivir para Él. Y no hay que perder el tiempo, hay que vivir para el Señor. Amén. Amén. Entonces hay que venir a la verdad, dejar el estado de decadencia, andar como de día.
Resurrección es andar de día, muerte es andar de noche. Y debemos andar en resurrección. Si hemos resucitado con Cristo, ya no vivir en vidas, en vicios, cosas carnales, porque eso es solamente muerte. Por eso hay que levantarnos, amén. Hay que pedir al Señor que también pueda constreñir nuestro corazón y vivamos vidas de levantamiento, aún en medio de situaciones que aún también hoy en este tiempo vemos que nos comportamos con un orgullo como un fariseo y no pedimos ayuda a nuestros hermanos. Se tiene que quebrar esa estructura. No esperes que pase una situación para que recién digas y ruegues, Señor, ayúdame. Ahora puedes decirle, Señor, tú estás más cerca que nunca, que cuando creímos, como dice el pasaje. Rompe esa estructura y seamos perfume grato al Señor y podamos también pedir también ayuda. Amén. Amén. Y este tema no es dado porque, bueno, es la tradición, no, nada que ver todo eso, sino que Dios también pone en nosotros para que podamos compartirlo. Amén. Porque ya dijimos, ¿no? La religión cuela el mosquito y se traga el camello, ¿verdad? La religión solamente nos hace cumplir ritos nada más. Pero el Señor dijo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Ponte de pie. Entonces dile a tu hermano, levántate. En serio pues, ponte de pie. No, pero ahora dile, levántate. Amén. Hay que levantarnos, amén. Hay que levantarnos del sueño, del letargo. No sé qué situaciones está pasando en tu vida, cierra tus ojos, que también está cambiando tu forma de ver la vida. ¿Qué situaciones estás aconteciendo en tu círculo, en tu diario vivir o quizá en tu familia, que hace que el amor se ha perdido, que hace que nosotros tengamos, no sé, pues una forma ya mal de comportarnos con el hermano, con la hermana? El amor de muchos se enfriará, dice la palabra, que eso no suceda contigo, que más al contrario, puedas Dios hacer enardecer tu corazón para vivir vidas de levantamiento, para que podamos nosotros vivir a Cristo y a Él resucitado, porque Él ya nos resucitó también, juntamente con Él estamos, amén, en vida nueva. Padre bueno, Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de aquellos, Señor, que se han dado tiempo para estar, Señor, en este lugar. Y aún, mi Dios, desde temprano también para alabarte, bendecirte, para estar, Señor, en este culto de resurrección, Señor amado. Te agradecemos, Señor. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios. Y, Señor, ayúdanos a entender, mi Dios, que tú has resucitado. Y que, Señor, también debemos vivir de unas vidas de levantamiento, no vidas de muerte, Señor. No queremos vivir vidas, Señor amado, en glotonerías, en borracheras, en orgías, lujuria, lascivia, como dice tu palabra, sino andemos de día, Señor, honestamente. Que podamos, Señor, andar como quieres que, Señor, andemos, Dios, reflejándote a ti, viviéndote a ti, Señor, amándote a ti, Dios. Y que aún en medio de aflicciones que también, Señor, vendrán y vienen, Señor, en el día a día, mi Dios, podamos también derramarnos, Señor amado, mi Dios. Quita, Señor, de nosotros todo ego, todo orgullo, Señor amado, todo egocentrismo. Y que podamos también, Señor, mi Dios, derramarnos delante de ti, Señor, y hacer lo que realmente te agrada, Dios. Que se rompan estructuras nuestras, Señor amado, mi Dios, porque sabemos, Padre, que, Señor, mi Dios, no somos perfectos. En ti, Cristo, tú, Padre de Dios, nos ves perfectos, pero sabemos que no hay ningún justo, Señor, que no peque, dice tu palabra, Señor, en esta tierra, Dios. Todos pecamos y somos falibles, fallamos, Señor, pero ayúdanos, Dios, a, Señor, levantarnos, Dios, a salir del error, Señor, de poder vivir la verdad, mi Dios, de amar, Señor, la verdad, de ser amantes, Señor amado, de lo que a ti te agrada, Señor, de lo que tú, Señor, mi Dios, eres Dios en tu palabra, y que podamos, Señor,
resucitar, Señor, juntamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor. Levanta, Señor, aquel, Señor, que está, Señor, postrado, Dios, en depresión, postrado, Señor, en tristeza, postrado, Señor amado, en una enfermedad. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú lo levantes, Señor amado, en tu nombre, Señor, mi Dios, pueda andar, Señor amado, y Señor, porque largo camino le resta, Señor. Todo aquel que está, Señor, en demasiada tristeza, Señor, por situaciones, por aflicciones, por dolor, por enfermedad o por muerte, Dios, pedimos, Señor, que también tú traigas, Señor, sosiego, traigas paz, traigas templanza, mi Dios, que en todo, Señor, tú permites. ¿Para qué? Para que podamos también, Señor, mi Dios, confiar en ti. Cree solamente, le dijiste a Jairo, Señor amado. Así queremos creer solamente, mi Dios, que aún, Señor, muchas cosas que estén aparentemente muertas para nosotros, Dios amado, sabemos que tú vas a dar vida, Dios, que tú vas a resucitar eso, Señor amado, en el nombre de Jesús, mi Dios. Lo creemos, mi Dios, aunque las situaciones sean adversas, Señor, aunque vienen más problemas, aunque vienen más tristezas, Señor amado, mi Dios, pero creemos solamente en ti, Dios, y nuestra confianza sigue puesta en ti, Dios, porque, Señor, sabemos que tú, Señor, quieres levantarnos y permites situaciones para que salgamos del error y podamos, Señor, vivir en la verdad, vivir, Señor, en ti, Jesús. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso a Jesús. Amén.